Buenas, buenas. Mi plática la anunciaron un poco como el Arduino en la universidad, era un poco más bien el Arduino en la enseñanza, ¿no? Aunque estoy yo más metido en la universidad, que es donde más he trabajado. Ahí también aprenden algo, ya están muy maleados cuando entran a la universidad, pero todavía se puede lograr hacer algo, ¿no? Sale. Yo, para acabar mi presentación, yo empecé, estaba comentando ahorita aquí con unos profes, yo empecé a aprender cómputo hará como 30 años, tenía yo como 6, no es cierto. Y empezamos aprendiendo con las primeras microcomputadoras, las Apple, las Franklin, que usaban floppies de los que ustedes ni siquiera han de haber visto ya, ¿no? De los de cartón que se movían, se estropeaban y se fregaban, ¿no? Ya había un proyecto de la SEP, uno más de los miles de proyectos, la microsep, con la cual iban a equipar todas las secundarias y todas las primarias del país. Acabaron en una bodega, pero aprendimos a programar BASIC, Pascal y Logo, ¿no? Que era el lenguaje de la enseñanza, el lenguaje de la tortuguita, ¿sí? Eso fue hace muchos años. Luego estuve trabajando en Universum, hará como 8 años, y por algún motivo nos dijimos, pues vamos a ver robótica, y compramos, lo digo ahorita porque vimos los Legos que tenía el compañero anterior, compramos unos Legos que costaban una fortuna, nos pusimos a investigar y encontramos unas tarjetitas, no las van a ver muy bien, pero pues vean nada más el tamaño, que las podía fabricar uno, armar uno, soldar uno. El problema es que vean la cantidad de componentes que tienen, ¿no? Entonces hicimos los impresos, compramos los circuitos, aquí está mi tarjeta de presentación, y fracasamos. ¿Por qué? Porque había que poner a los chavos a soldar y armar las cosas, y eran pues un montón de componentes, resistencias, LEDs, y con que se hubieran volado una resistencia, se hubieran volado una pata, la cosa esta no funcionaba. Y después de 2 semanas de estar soldando que no funcionaran las cosas, era realmente frustrante, ¿no? Entró además otro director en el museo que no quiero dar su nombre y se acabó el proyecto. Años después, 2 o 3 años después, pues en una reunión de estas grandes de cosas de cómputo, alguien dio una plática del Arduino, creo que fue Rabade, y dijimos, va por ahí, ¿no? Esa es la papa, ¿no? Y empezamos a comprar Arduinos y a dar talleres en la UNAM. Y un poco la plática es un poco la experiencia de todo este proceso. ¿Sale? Déjenme ver cómo va esto. No funciona, no funciona. Tampoco funciona. No, ¿qué le diste? A ver, espérame. Siempre falla esto a la hora de la verdad. Sale, ya supongo que la mitad o la mayoría de ustedes ya saben de dónde viene el Arduino, ¿no? Lo desarrollaron en Italia para una cuestión de enseñanza en ese instituto, ¿no? Estaba re bonito el instituto, pero al año de crear el Arduino lo cerraron. Lo que querían era una ciudad donde estaban la planta de Olivetti, entonces había mucha gente trabajando en cosas de tecnología, abrieron este instituto, pero cerró la Olivetti y cerró todo, ¿no? La idea eran los alumnos, gente de diseño interactivo, ¿no? Básicamente artistas o diseñadores, pero del lado más de las artes que del lado de las ingenierías. Entonces era gente que no sabía programar, gente que no sabía usar computadoras o las usaba para cosas de diseño gráfico, de diseño más del tipo artístico, un poco como la plática anterior. Y lo que querían era, ellos daban cursos, por ejemplo, con processing. ¿Cuántos de ustedes conocen el processing? Bueno, pues los que no lo conocen, métanse a verlo porque es el origen del Arduino. Es una plataforma de programación gráfica que les permitía que los estudiantes de manera fácil programaran cosas gráficas y de esa manera aprendieran a programar. Fue desarrollado también en el MIT por el mismo grupo de gentes que de algún modo habían desarrollado el logo y todas estas cosas, ¿no? Lo que querían era que desarrollaran prototipos rápidamente. No querían que los estudiantes tuvieran que hablar con los ingenieros, no tengo nada contra los ingenieros, aunque soy físico,
porque se tardaban meses en desarrollar el producto, tenían que estar interactuando, los chavos no sabían lo que estaba pasando, entonces lo que querían era que los estudiantes fueran los que desarrollaran sus propios prototipos, y para eso tenían que ser cosas fáciles, ¿no? Tenían que usar herramientas que ya conocían, y entonces cuando hicieron el Arduino usaron la misma interfaz, el mismo IDE que usaban en Processing, para que para ellos no fuera un cambio radical, ¿no? Era el Processing en hardware, de alguna forma, ¿no? Yo tenía mi Processing para hacer cosas gráficas, pero también mi Processing para hacer cosas físicas. Funcionaba en los 3 sistemas operativos, ¿no? Casi todas las tarjetas estas de microcontroladores, PICs, etcétera, etcétera, solo funcionaban con Windows, ¿no? Y más allá de las licencias, pues era el problema que la gente sabía usar otras cosas. Entonces hicieron algo que funcionara en los 3 sistemas. Y además que fuera bajo en costo, ¿no? Que costara casi lo mismo como irse un día, un fin de semana, echar unas chelas y unas pizzas, o un vino y unas pizzas, estamos en Italia, que un fin de semana, que les costara casi lo mismo que una cosa de estas. Entonces la idea es que fue una cosa barata, que los estudiantes lo pudieran tener, porque de otra manera, si está en el laboratorio, solo los días jueves de 12 a 1 puedo ir a trabajar porque es cuando tengo acceso al laboratorio, ¿no? El chiste es que el estudiante, de la misma manera que se lleva su celular, su laptop, su tablet, tuviera su Arduino en su casa y pudiera jugar con él, ¿sale? Y bueno, fue hardware y software abierto porque pues venía de un poco la misma filosofía de la gente que lo diseñó, y porque además como iban a cerrar el instituto no querían que se quedara en un cajón como se han quedado multitud de proyectos de este tipo, ¿no? Lo hicieron libre para que se difundiera y se fue más allá de lo que ellos esperaban, ¿sale? El Arduino, ¿por qué se llama el Arduino? Porque en esa zona había un rey Arduino, y la verdad es que era un bar Arduino donde se juntaban todos los que desarrollaron el proyecto. Entonces tienen una buena fuente de inspiración, ¿no? Y una buena área de trabajo, y pues por eso pudieron sacar algo como el Arduino, ¿no? El proyecto Arduino hay que verlo como 3 partes, ¿no? Podrían ser más, pero por lo menos 3. El hardware por un lado, el software y la comunidad que rodea o que constituye el proyecto, ¿no? Por el lado del hardware, la idea era hacer una tarjeta lo más simple posible. Esta que les enseñé ahorita ahí, tiene el microcontrolador, los controladores de los motores, una bocina, el controlador de otras cosas. Entonces eso hacía que aumentara el costo, dificultara las cosas, y no, el chiste era que fuera lo más simple posible, y entonces es casi que el puro microcontrolador, la fuente de alimentación y los pines de comunicación. De esa manera no me complico la vida, me sale mucho más barato, el diseño es más fácil, la gente lo puede reproducir de manera más simple, ¿no? Y si necesito agregarle cosas, pues tengo lo que le llaman los shields, ¿no? Las tarjetas. ¿Dónde está mi mouse? Bueno, los shields sí saben lo que son, ¿no? Yo puedo ir empotrando uno tras otro encima del Arduino y le puedo poner desde un controlador de motores, interfaz Wi-Fi, GMS y lo que se me ocurra, ¿no? Y de esa manera me servía para proyectos muy diversos desde una plataforma muy simple y muy fácil de reproducir. Este es el primer Arduino, ¿no? Hecho por el Bansi. Como verán, pues estaba ahí alambrando y haciendo cosas casi que probando. Este ya es como que la primera versión, y si se fijan, ¿qué conector tiene de aquel lado? Un RC232, ¿no? Que eso fue un problema al principio porque era cuando las máquinas dejaban de tener RC232, ¿no? Y entonces pues no podíamos conectarlo porque había que comprar un cable especial para conectar las laptops. Esta es la primera versión comercial, ya se ve muy parecido a lo actual, pero todavía tiene muchas componentes. Y esto se los quiero enseñar porque es eso, ¿no? Es un proceso que empezó desde cero, ¿no? Desde un protoboard, desde alambritos, lo fueron construyendo y buscando que fuera lo más simple posible, ¿no? Y este ya es como que el Arduino de batalla, ¿no? En cualquier curso, cualquier cosa de desarrollo, pues tenemos el 1. No hay red, quería enseñarles una página, ¿no? Con todos los Arduinos que hay ahorita. Y es eso, ¿no? Tiene un procesador de 8 bits a 16 MHz con 32K de memoria flash, ¿no? Cualquier mugroso celular que traigan ustedes ahorita le da 10 vueltas a eso, ¿sí? O sea, es una cosa que no tiene la menor galleta ni la menor capacidad, pero que nos permite hacer un montón de cosas para empezar a aprender y empezar a usar. Y ya han salido un montón de Arduinos nuevos, ¿no? No los vamos a ver aquí porque no hay red, pero pues tengo Arduinos, está por salir un Arduino ya de 32 bits, ¿no? Con el mismo formato y con que el Arduino 1. Lo que hicieron fue decidir que todos tienen este mismo formato. Y de hecho una de las quejas que hubo es que la distancia entre el pin 7 y el 8 no es estándar,
¿no? Y todo el mundo dijo, oigan, están locos, no podemos poner ahí una tira de pines. Pero como ya habían hecho una gran cantidad de shields, dijeron, pues ni modo, es el estándar Arduino y el que quiera hacer las cosas, las va a tener que hacer así. ¿Sale? Entonces el chiste era una cosa simple a la que yo le puedo conectar componentes sencillas, activas, sensores ya con su propio procedimiento y cualquier cantidad de shields, ¿no? Ahí tengo un montón de sensores de los que se les pueda ocurrir cualquier cosa, desde botoncitos, resistencias. El de aquí abajo es un contador Geiger que usaron en Japón cuando el accidente de Fukushima. La gente lo conectó a un Arduino para medir, por ejemplo, la radiación que había y cualquier cantidad de actuadores, ¿no? Si se meten a la página de SparkFun o de Adafruit y le dan sensores, es una lista de 400 componentes y, como decía el compañero hace rato, cada día sacan nuevos, ¿no? Uno se queda atrás, compra el sensor, ya conseguimos el sensor, lo trajimos, nos costó 3 meses traerlo y ya salió el nuevo, ¿no? Pero aún así sigue funcionando, ¿no? Y lo importante es que aprendimos con ese sensor cómo funcionaban las cosas y como sigue siendo compatible en buena medida lo que ya aprendimos, hicimos, lo podemos seguir usando, nada más que de mejor manera. Tenemos un montón de Arduinos, ¿no? Desde el 1, Arduinos chiquitos, Arduinos grandes, entre los oficiales. Hay uno que está por salir que combina un Arduino con una BeagleBone, el Arduino Jung que tiene una Wi-Fi, y todos los días saldrán nuevos, ¿no? Siempre estaremos viendo qué sale en los próximos desarrollos, y el chiste es que todos son compatibles, ¿no? Entonces yo empiezo con mi Arduino 1, que es el más barato, el más económico, el más fácil de usar, el que es muy difícil volarlo, el que si lo vuelo le puedo cambiar el chip, y a partir de ahí puedo seguir desarrollando cosas ya con Arduinos más sofisticados a partir de necesidades concretas, ¿no? Si necesito comunicación por internet, pues me compro un Arduino Jung que ya tiene la Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que dice uno de los creadores, ¿no? El chiste era que la gente entendiera cómo funcionan las cosas, ¿no? Que viera cómo funcionaba y que lo pudiera usar, ¿no? Y bueno, siendo hardware libre, mucha de la discusión que había antes con todo el rollo del software libre, en inglés es free software, y es gratis o es libre, ¿no? Aquí está claro que no es gratis porque son fierros, hay que comprarlos, pero sigue siendo libre, en el sentido que tengo acceso a toda la información de mis dispositivos. Por el otro lado tengo lo que es la programación física, ¿no? Estamos como que acostumbrados en los cursos de programación, es el curso típico, que no está mal, pero de resolver los algoritmos tradicionales, encontrar el máximo, ordenar una lista, crear una basecita de datos, cosas de ese tipo, ¿no? Aquí el chiste es que la programación física me permite interactuar con la realidad física, ¿no? Tengo mis datos de entrada y mis datos de salida y la canción, perdón, es que está muy sensible esto. Que en el caso de la programación física son sensores que me van a estar dando datos de la realidad, datos del mundo físico, los paso por un programa que está en mi controlador y va a decirle a los actuadores lo que tienen que hacer. Entonces eso permite que el que está aprendiendo a programar pues vea de algún modo más claramente lo que está pasando, ¿no? Como que la programación tradicional es todavía demasiado abstracta para ver, ¿no? Y a lo mejor no es interesante, pues a mí qué diablos me da cuál es el número más grande y el número más chico, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí estoy viendo las cosas físicamente cómo se dan y estoy interactuando yo con mi aparato y eso hace que la enseñanza de la programación sea mucho más interactiva. Tiene un IDE, como les decía, es el IDE del processing, un IDE muy simple. Si se ponen a buscar IDEs, por ejemplo, y se buscan el Eclipse, tiene 50,000 opciones, ¿no? En las cuales uno se pierde y dice, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? ¿No? Aquí no, aquí tengo yo simplemente una pantalla, ¿no? Donde tengo mi texto, una pantalla abajo donde me manda los mensajes de error, y tengo una barra con 6 de las tareas más simples, ¿no? Edito, verifico, lo cargo uno nuevo, lo salvo, etcétera, etcétera. Y el de la esquina superior derecha es una pantalla de monitor como las de las viejas computadoras, ¿no? Donde yo por texto programo las cosas y las veo, ¿sí? Entonces, el chiste es que tengo un IDE muy simple que me permite editar y compilar con un editor de texto bastante decente y le digo súbelo al microcontrolador. Y de la misma manera que los
fierros son equipos muy simples, con lo menos, con lo indispensable para funcionar. A los programas no les llamo programas, les llaman sketch. El sketch es algo así, pues los diseñadores, ¿no? Que estoy aquí en el bar o en el restaurante con mi refresco y agarro una servilleta y en la servilleta hago el diseño de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces el chiste es que son programas de 10, 15 líneas de código que me resuelven el problema y no programas de 500 líneas donde no sé dónde están las cosas, ¿sí? Está basado en C, C++, uno diría, ¿cómo enseñar en C a estas alturas de la vida, no? El C pues, fue un sistema que se usó para, prácticamente todo Internet está escrito en C, todo Unix está escrito en C, aunque no lo digan, Windows está escrito en C, ¿no? Y es un lenguaje de programación que me permite estar cerca de los fierros, ¿no? Muy simple y a la vez muy poderoso, y lo que tengo es un montón de bibliotecas. El Wiring es un estudiante que trabajaba también en ese instituto y que hizo los primeros prototipos. Hay un proyecto, si quieren ver, búsquenlo, Wiring. Y entonces son funciones que me permiten de manera muy fácil interactuar. Tengo una función que me dice prende LED, apaga el LED. No me tengo que poner a pensar en código abstracto, como decirle que en el puerto 4 ponga, no, prende LED, apague el LED. Espérate 10 segundos, prende el LED, apaga el LED, ¿no? Y es un loop que se queda dando vueltas. Entonces es una versión de C hecha para trabajar de manera muy fácil con el Arduino y con un montón de bibliotecas, ¿no? Que para manejar un motor, tengo 3 líneas, prende el motor, apaga el motor, igual que con el LED, ¿no? Para el sonido, pues que manda un tono, que para mandar un mensaje, print, ¿no? Y entonces eso hace que en códigos muy cortos pueda yo hacer grandes cosas, y la misma manera que prendo un LED, prendo un motor, prendo un robot, prendo una planta de luz, ¿sale? Y luego, además, tiene una serie de bibliotecas incluidas, y cuando alguien desarrolla un sensor, pues desarrolla la biblioteca. Entonces yo a la hora que estoy comprando un sensor, ahí estábamos jugando, por ejemplo, con un acelerómetro de 3 ejes, que cuesta como $10, 100 pesos. Hace 4 o 5 años un acelerómetro, pues ni por aquí se me pasaba que lo iba a comprar, ¿no? Y eso, tiene la biblioteca que me permite decirle cuál es el ángulo en X, el ángulo en Y y el ángulo en Z, ¿sí? Y no tengo que estarme metiendo al código del acelerómetro. Entonces, cuando yo estoy comprando ese acelerómetro, que es un chip, una tarjetita que cuesta $10, estoy comprando también el software que lo soporta, que es software libre al que le puedo meter la mano y ver cómo funciona. Y lo que permitió hacer que corriera en las 3 plataformas es que usaron el compilador de GCC, que es el compilador de Linux, que compila de manera natural en Linux, que compila en Mac, porque Mac finalmente es un Unix, y que es muy fácil portarlo a Windows. Está implementado en Java el IDE, ahí están las pantallitas, esas son las 3 Sale, aquí tengo un programa que es el básico, el programa básico, ¿no? Entonces lo único que hago es, en una función setup, le digo, el pin 13 va a ser un pin de salida, y con eso ya defino que voy a poder conectarle ahí cosas como un LED. Y mi código son 4 instrucciones. Este es el programa principal, que en el caso del Arduino se llama loop, en C se llamaría main y en otros lenguajes otra cosa. Le digo, pon el pin 3 en alto, espérate un segundo, ponlo en bajo, y espérate un segundo. Y con eso tengo un programita que se prende y se apaga, que es el típico Hello World cuando estoy usando fierros, ¿no? Y tengo cosas como estas, por ejemplo, a ver si lo puedo hacer, porque no veo. Preferencias. Si me meto en preferencias, me salí de preferencias. Me meto en preferencias y miren, por ejemplo, ¿en qué idioma está? En español. Un día dijeron, pues está en inglés, vamos a ponerlo en 3, 4 idiomas, ¿no? ¿En qué? Pues en español, en inglés, en italiano, obviamente, pues son italianos, y a lo mejor en alemán. Dijeron, ¿quién nos echa la mano? Y órale, güey, ¿no? ¿Sale?
Afortunadamente el español lo agarró un ecuatoriano y a los españoles nos los fregamos. Y no se llama fichero, ordenador, ¿no? Se llama archivo, computadora, ¿no? Pero pues en chino, ¿no? En catalán obviamente, o sea, los catalanes fueron los primeros que dijeron, vamos a hacer la versión catalana. Bueno, esto no lo puede hacer una empresa, ¿sí? Esto solo lo puede hacer un proyecto como Arduino o como Linux, donde dices, a ver, vamos a traducir estos archivos, ¿quién echa la mano? Y el problema es que tienes que limitarlo, porque hay miles de gentes que lo quieren hacer, ¿no? En una empresa tendrían que pagar, ¿quién va a pagar 40 traductores y revisores para hacer la traducción al catalán, al croata, ¿no? Al chino tradicional, ¿no? Pues nadie, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo del por qué es importante que las cosas sean abiertas y libres, ¿sale? Bueno, este es un ejemplo con lo del IDE. Dejen que me regreso. ¿Dónde está esta cosa? Y creo que es... Sale. Lo pueden bajar, no puedo enseñarles, acaba de salir la versión 1.6, ¿no? Y bajo, ya viene el, casi que lo bajo, descomprimo y funciona. No tengo que preocuparme de instalación, salvo en Windows, que no tiene una bronca ahí con los USBs, que le tengo que decir que le dé chance de conectarse un USB, que no está, pero creo que la versión 3 ya viene firmada, entonces ya ni siquiera en Windows tengo problemas. Y es eso, ¿no? Un poco está el rollo con los ingenieros que dicen, no, el Arduino es para jugar, no es un juguetito para que los niños aprendan, ¿no? Y los artistas puedan hacer cosas, pero eso no es computación. Pues no, o sea, es fácil de usar para principiantes, pero puedo hacer un montón de bibliotecas, como para manejar, por ejemplo, un GPS, para manejar una conexión Wi-Fi, para manejar un GSM para mandar mensajes, para conectarme a internet y conectarme con todos los servicios de Google, como lo hace el Arduino Yun, que tiene además un Linux que se comunica con el IDE del Arduino. Entonces, puedo hacer desde cosas muy simples como la anterior de prender y apagar un LED, a cosas sofisticadísimas, porque finalmente estoy programando en C un microcontrolador con unas capacidades equivalentes a cualquier otro microcontrolador. Bueno, finalmente la comunidad es lo que ha permitido que esto se desarrolle, ¿no? Este que les enseñé al principio era el Gogo Board, que lo podía uno bajar, hecho por gente del MIT, del Media Lab, lo podía uno bajar de la red, pero pues no tenía la comunidad que tuvieron. Entonces es una cosa muy equivalente, pero que no tuvo el apoyo que esperaban, porque no fue una cosa que abrieran para que lo usara toda la gente. Entonces es muy similar a las comunidades de software libre, ¿no? Tiene una página muy completa, ¿no? Uno se mete a la página de Arduino y encuentra lo que sea, ejemplos, referencias, ¿no? Y muchísima gente ha estado haciendo cosas, ¿no? Hay un cómic del Arduino, un video del Arduino, bueno, un montón de videos, tutoriales y cantidad de libros. O sea, los compas que están aquí afuera vendiendo los libros tienen 4 o 5, hay fácil del orden de 50 libros, ¿no? Métanse a un torrent para verlos, solo para verlos, los ven y ya que los hayan leído, los compran, ¿sale? No vayan a estar pirateando, ¿sale? Pero para que se den cuenta la cantidad de libros caen, ¿no? Si les da, pues métanse a Amazon y también los pueden ver en Amazon, no hay problema. Ok, bueno, de aquí tengo una herramienta, ¿no? Poderosísima, que me permite introducir la enseñanza de la computación en las escuelas, ¿no? A otro nivel de lo que hemos estado haciendo durante años, ¿sí? Es mucho más allá de las ciencias de la computación, ¿no? Puedo enseñar electrónica también, a partir de ahí matemáticas, otras ciencias, y como acaban de ver con la plática anterior, meterse al arte, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que estar separadas las materias de ciencias de las materias de arte? ¿Por qué tenemos que separar la arquitectura, ¿no? ¿Cuántos matemáticos no son músicos? ¿Cuántos, no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué dejar que estén separadas las cosas? Y además hay un montón de experiencias, montones de consensos, también muchos disensos, ¿no? Porque hay gente que sigue empeñada en enseñar de la misma manera, donde la gente tiene que aprender ABC, hacer exámenes de opción múltiple, etcétera, etcétera, y no pensar, aprenderse todo de memoria para que puedan pasar el examen de la UNAM. Nos permite, ¿no?, retomar toda la experiencia que se tenía cuando se desarrolló lo del logo, de usar la computadora de una manera distinta,
el constructivismo y todas esas experiencias, ¿no? Y permitir que los chavos aprendan divirtiéndose, ¿no? No a partir de presiones. Pero mira, ¿qué era lo que pasaba? Si ven ahí, el de la derecha arriba, fueron las primeras tortugas que se hicieron en el MIT, ¿no? Que además estaban conectadas a una PDP, ¿no? Entonces llévate la PDP y la tortuguita a tu escuela. Pues no, güey, ¿no? Imposible. ¿Qué pasó? Pues que se tuvieron que bajar y hacerlo más una cuestión gráfica, ¿no? De mover la tortuga de manera gráfica, y toda la experiencia de poder mover físicamente la tortuga, pues quedó atrás porque no había la tecnología para hacerlo, ¿sí? Ahora lo que nos permite el Arduino y todas las nuevas tecnologías, pues es eso, es ya el Arduino me cuesta 350 pesos, 400 pesos, un buen kit como los que tienen ahí, hay uno de 600, 800 pesos, eso lo puedo llevar ya a la escuela, ¿no? Poner laboratorios, incluso el curso que yo doy, pues el costo del curso incluye el kit, porque si no, no tiene sentido, ¿no? La gente tiene que poderse llevar el kit a su casa y hacer cosas en su casa. Y además, cada vez es más barato, ¿no? El acelerómetro que les decía ayer, que cuesta $100, no es porque sean generosos, digo 100 pesos, no es porque sean generosos, sino porque tuvieron que hacer millones de acelerómetros para meterlos a los iPods, a las iPads, a los smartphones y todas esas cosas. Todos los precios se están bajando y tienen que ampliar el mercado, y el Arduino y todo este movimiento maker de otras plataformas les ha abierto un mercado grandísimo que nos favorece a todos. ¿Por qué? Porque pues conseguimos componentes que hace 4 o 5 años costaban una fortuna en 20, 50 pesos. Y si no, nos metemos a desarmar, ¿no? En el Universum teníamos un taller que los chavos, las computadoras viejas de la UNAM, en lugar de mandarlas a proveeduría de la UNAM, se las dábamos a los chavos, las desarmaban y veían lo que había dentro, ¿no? Cada vez es más difícil, ¿no? Porque pues ya no vas a abrir una tablet, y si la abres no vas a ver nada. Pero si abres una computadora de hace 15 años, desarmas el floppy, le sacas el motor, ves los LEDs, y si ese motor lo puedes poner a trabajar con el Arduino, es una experiencia que no vas a olvidar, ¿no? A diferencia de en tu tablet, estar viendo videos todo el día en YouTube, que puede ser muy divertido, pero no es realmente lo que queremos enseñar, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Todo el mundo, los políticos, las TICs, vamos a poner computadoras en todas las escuelas, vamos a poner pizarrones electrónicos, vamos a poner la enciclomedia, etcétera, etcétera, pero, y no, los estudiantes, los jóvenes son nativos digitales. ¿Hasta dónde realmente esto es cierto? ¿No? Son buenos usuarios, ¿sí? Pero cada vez menos saben cómo funcionan las cosas, ¿sí? No es que queramos que sean programadores, pero que conozcan un poco cuál es la tecnología, porque de otra manera lo estamos convirtiendo nada más en usuarios de tecnología que no conocen, ¿no? Son cada vez más los equipos cajas negras para los jóvenes, ¿no? Cada vez son más cerradas, no podemos. Antes por lo menos uno tenía que saber conectar el floppy, conectar la impresora, etcétera. Ahorita ya no, ahorita automáticamente se instala todo, ¿sí? Y qué bueno, ¿no? Porque para mucha gente es bueno, pero tenemos que también ver y cubrir la otra parte, ¿no? Y el problema es que estamos usando mucho la computadora para enseñar lo mismo que estábamos enseñando, pero con otros medios. O sea, ¿qué sentido tiene que yo la enciclopedia que usaba en la clase la pongo en la red, pero tiene los mismos contenidos, los mismos métodos? No estoy usando la parte creativa, la parte revolucionaria que me podían dar estos medios. Si lo único que estoy haciendo es cambiando un pizarrón de GIS por un pizarrón electrónico, y estoy enseñando exactamente las mismas cosas, de la misma manera, donde el estudiante no participa, sino que está nada más de escucha, de la misma manera que nada más está en la computadora consultando cosas, ¿no? Hemos enseñado a hacer copy and paste, ¿no? ¿Sí? Y no estamos enseñando a la gente a que entienda y que programe y que aproveche todas las maravillas que nos puede dar estas nuevas herramientas. Entonces un poco es enseñar a programar, ¿no? La programación implica toda una serie de procesos mentales, ¿no? De razonamiento, de dividir un problema, de buscar solución, de usar lógica, tablas de verdad, cosas de ese tipo que te obligan a pensar de otra manera y entender las matemáticas de otra manera, ¿no? Y de ahí la ciencia de otra manera, y de ahí el arte. O sea, ponlos a hacer música, ¿sí? Tienen que entender frecuencias, ¿no? Y entonces la frecuencia la entienden de una manera visual y óptica, y la oyen y se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no?
Los cursitos en Universum con chavitos de 12, 14 años, de 4 o 5 horas, con el Arduino salen maravillados. ¿Por qué? Porque ven, ¿no?, el programita de que prende y apaga el LED, pues le cambio la frecuencia, o genero ruiditos, o le pongo un sensor de luz y cuando varía la intensidad de la luz, cambia la frecuencia del sonido. Cosas de ese tipo que son tan simples, ¿no?, tienen una carga de contenido educativo muy fuerte que estamos desperdiciando por solo usar las computadoras pues, como una máquina de escribir más poderosa. ¿Vale? Entonces, ya me voy más rápido porque ya ni vi mi reloj, ya se me acabó el tiempo. No estamos hablando de la formación de los próximos programadores, ¿no? Incluidos ellos, está bien, pero lo que queremos es que de la misma manera que enseñas matemáticas, que enseñas español, que enseñas biología, pues enseñes programación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir enseñar otras cosas y las cosas de otra manera. Y desmitificar la tecnología, ¿no? Que la gente entienda cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Por qué se prende un LED? ¿Por qué se apaga un LED? ¿Por qué programo las cosas de una manera o de la otra? Y tener acceso al medio físico, ¿no?, para actuar sobre él y conocerlo de otra manera. ¿Cuántas veces no nos pusieron en el laboratorio a medir la temperatura del agua, ¿no? Y la medíamos durante 10 minutos porque no nos daba tiempo más en el laboratorio, en lo que sacaban los equipos, nos los entregaban, calentábamos el agua, le medíamos la temperatura, se acabó la clase. Si yo le doy los Arduinos, le pongo un sensor de temperatura, lo guardo en un archivo, pues puedo graficar la temperatura durante todo el mes, ¿no? Poner un sensor de un lado de la ventana y un sensor del otro, cosas de ese tipo que hacen que el experimento sea más interesante y que los chavos se entreguen más a hacer las cosas. Y bueno, creando dispositivos, o sea, en los laboratorios de física, tratar de sustituir los viejos aparatos y meter el Arduino como una herramienta, construyendo prototipos. El chiste es la diferencia entre aprender recibiendo cosas y aprender construyendo, ¿no? Van a construir el aparatito para medir la temperatura y la primera semana les va a fallar y la segunda semana van a encontrar, y a partir de esa experiencia de error, acierto, corrección, mejora, se va aprendiendo mucho más que si le entrego yo un aparato maravilloso que me costó 10,000 pesos que mide la temperatura con 10 grados o con 10 décimas de precisión o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Porque han hecho esos equipos en los laboratorios, ¿no? Son cajas a las que yo le conecto un aparato muy sofisticado y me mide la temperatura y me la da digital, pero el chavo lo único que hizo fue conectarlo y meterlo en el agua, ¿no? Y los proyectos me permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que los chavos aprendan creando el dispositivo para medir. Trabajando en equipo, y cuando digo trabajando en equipo, no solo son los estudiantes, el profesor tiene que involucrarse. Muchas veces dice, no podemos enseñar nuevas tecnologías porque los más brutos son los profesores, ¿no? No hay forma de enseñarles a programar, ¿no? Entonces, ¿para qué los vamos a poner a enseñar programación? Bueno, si el profesor se involucra con ese tipo de proyectos y participa junto con los estudiantes, va a aprender también de la misma manera que aprenden los estudiantes y se va a enriquecer todo el ambiente de desarrollo, ¿no? Y los costos, ¿no? Vamos a regalarle tablets a todos los niños de todas las secundarias. Primero, que se las van a volar saliendo de la secundaria, ¿no? Segundo, ¿cuánto van a costar? Un kit de Arduino cuesta 600 pesos, ¿no? Y los chavos lo van a poder usar. Entonces, ya no es justificación el que no hay dinero, ¿no? Son equipos muy baratos. Incluso podemos poner una planta para fabricar los Arduinos, el Arduino MX para las escuelas en México, ¿sí? Bueno, ¿cómo meterlo? No podemos esperar a que cambien los planes de estudio y entonces por eso lo que hemos estado haciendo ahí en la UNAM es talleres básicos, materias optativas. Estamos dando una materia de Arma tu Dron, donde les enseñamos, es una materia de maestría, pero pues les enseñamos geometría diferencial, ecuaciones diferenciales para controlar un dron y entender cómo funciona el dron. U otra, ya no tengo aquí, pero bueno, ya vieron ustedes ahí las impresoras 3D, otra es de impresoras 3D, ¿no? Aquí tenemos una figurita, no la van a ver, pero es en 2 colores, es una superficie mínima, no van a entender lo que es una superficie mínima, pero piensen ustedes en los chavos de la secundaria o en la prepa, cuando pasas de geometría analítica de 2D a 3D, pues muchos se quedan trabados, ¿no? Porque pues, ¿cómo le vas a pintar en el pizarrón un sólido de revolución? Pues no puedes, ¿no? O sea, por muy buen dibujante que seas, no lo vas a hacer. En cambio, si le dices print, y se imprime, y el chavo lo ve, el chavo lo agarra. En Universum se hace eso con papirolas, ¿no? Con cosas de cartón.
Pero si además le pudiéramos decir, vamos a imprimirlo ahora con el radio X, ¿no? Y ahora con el radio Y, o un elipse le cambiamos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ¿Y cuánto cuesta una impresora? La que están vendiendo aquí anda de orden de los 15,000 pesos. ¿No podrías poner 2 o 3 impresoras 3D en los SHs y en las prepas? ¿Sí o no? En el laboratorio, ¿no? Y que el maestro de matemáticas pudiera imprimir las cosas y enseñar matemáticas con las impresoras. Hay un montón de libros, ¿no? Sale en los SHs, por ejemplo, tienen los clubs de robótica, ¿no? En el sur habían comprado los Legos, dimos una plática y con lo que costaba un kit de Lego compramos 15 kits de Arduino y los chavos acaban de ir a Brasil con un robot hecho con Legos, digo con Arduinos. Cambiaron los Legos por los Arduinos y no, espacios de hacedores. Estamos platicando con la gente de Universum de hacer un makerspace en el Universum. Y si funciona en Universum, pues a lo mejor al rato en una prepa o en una escuela se podría poner, ¿no? Proyectos de investigación. Estamos en CISAL, están haciendo, es una dependencia de la Facultad de Ciencia, una maestría en cosas de zonas costeras. Tienen un montón de albercas donde cultivan pulpo, camarón, mojarra, no saben cómo se come de bien. Y tienen unos equipos que cuestan 50, 100 mil pesos para medir la temperatura y tienen que ir con el aparato de alberca en alberca midiendo y apuntando, ¿no? Estamos poniendo unos Arduinos Yun con sus sensores de temperatura conectados por Wi-Fi en cada una de las albercas y pues ya los chavos están en la hamaca echándose una chela viendo cómo los datos suben en un Google Doc, ¿no? Y lo está subiendo durante todo el día. Le vamos a poner más adelante alarmas porque de repente se mueren todos los camarones y ni para cóctel sirve, ¿no? Entonces el chiste es que se prenda la bomba de oxígeno o la bomba para enfriar el agua y no se mueran los camaroncitos. Pero no puede ser que tengas a los estudiantes esclavos que sirvan para otras cosas. Digo, no hay que quitarle esa función, pero pues que hagan cosas más prácticas, ¿no? Que andar midiendo temperatura. ¿Sale? Y el chiste es ese, ¿no? A partir de los grandes proyectos, como las cosas que se están presentando aquí, ¿no? Impresoras 3D, que podamos hacer cosas en la escuela, robots. Esos robots en medio los hizo Cuartielles, vino un día aquí al Faro de Oriente a dar unos cursos de Arduino y los chavos le dijeron, no, nosotros queremos hacer robots, güey. No nos vengas a enseñar, robots. Se fue a República del Salvador, eso fue hace como 4 o 5 años, nada más vendía una gente los Arduinos aquí en México. Y armó los robots, y si se fijan, tiene unas figuritas de cartón arriba. Todos los chavitos hicieron el robot físico, nada más caminaba derecho, no tenía nada de control, pero a cada uno le pusieron su carcasa, ¿no? Y entonces los chavos aprendieron a hacer las cosas de otra manera y entendieron mucho más el robot que si hubieran comprado un Lego y hubieran armado el Lego tal cual siguiendo las instrucciones, ¿no? Tuvieron que armarlo, hacer la carcasa y se pusieron a jugar carreritas, a ver cuál llegaba primero, y con eso aprendieron mucho más que con un equipo sofisticado. El de hasta allá, por ejemplo, el que está en la esquina de allá, vieron la española, ¿no? Que presentó ahorita el Cuartielles, ¿sí? Es una chava que tiene 20 y tantos años y desarrollaron esos robots con los que ganaron y los de Arduino dijeron, véngase para acá y crearon el robot de Arduino, ¿no? Nos decía el español, es que no, fue a una plática y estaba lleno de estudiantes, pues sí, güey, ¿no? Si hubieras puesto a un ponente y ya no hubiera habido nadie, porque todos iban a ver a la chava en lugar de ir a ver el robot, pero bueno. Cuadricópteros, ¿no? O sea, toda la física y toda la matemática ahí atrás, y eso, el cuadricóptero que está aquí cuesta 600 pesos, ¿no? ¿Sí? Y armar un cuadricóptero ya no es una locura, ¿no? Entonces podrías tener un curso de la misma manera que armas un robot, armar un cuadricóptero, ¿no? Los vestuarios, ¿no? No hay problema de género, pero pues si hay gente que insiste en el rollo de género, bueno, para las mujeres también podemos, ¿no? ¿Sí? Los botánicos, ¿no? A partir de ahí, pues todo lo que se les ocurre en biología, ¿no? Esto de los camarones, lo mismo que las plantas, que la gente desarrolle sus propios instrumentos, no que estén comprando y gastando fortunas en instrumentos que luego ni funcionan. Y cosas mucho más, el Makimaki, que es el que está hasta allá, vean el video, ¿no? Vean el video de esa cosa y se van a dar cuenta del poder que tiene esta. Y a partir de ahí, pues los makerspace, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo hoy. Y otros proyectos, ¿no?
la de allá es la Raspberry Pi, que hicieron los ingleses, diciendo, ya no tenemos programadores en Inglaterra, casi todos nuestros programadores son hindús, sudacas, chinos, ¿no? Y los ingleses ya no están programando. ¿Por qué? Porque ya no estamos enseñando programación, estamos enseñando a usar las computadoras. Y entonces desarrollaron la Raspberry Pi, ¿no? Que es una máquina que cuesta casi lo mismo que un Arduino, $35, le instalo un Linux, desconecto las cosas de mi papá, conecto la mía y tengo mi computadora en la casa, que si voy al baño y se me cae, pues no hay pedo, se estropeó, ¿sí? No pasa nada, ¿no? Porque ya no estaban dejando a los chavos usar las computadoras. Y el BeagleBone de este lado, ¿no? Que no son competencia. De hecho, uno de los Arduinos que está por salir es la BeagleBone junto con un Arduino, ¿no? Porque la gente empezó a pegar los Arduinos con las Raspberries y con eso, pues mejor que los peguen, ¿no? Ya para terminar, este libro se lo compré a los hacedores, no lo pirateé, ya tenía una copia antes para evaluación. Búsquenlo en la red, porque tiene una bibliografía, hay un artículo, el último capítulo es una bibliografía muy muy grande de todo el rollo que hay atrás de todo esto, ¿no? Y son dos gentes expertas en esto con años de experiencia, donde plantean cómo usar el Arduino, la Raspberry Pi, las impresoras 3D. Sale, pues muchas gracias por la invitación. Se me olvidaba, o sea, no crean que me invitaron muy gratis. No les va a regalar nada, va a ser un comercial. Estoy por dar un curso en la UNAM, ¿no? Es para 20 participantes, porque no se puede, en el Instituto de Matemáticas, del 20 de abril al 20 de mayo. Cuesta $3,000, que suena caro, pero incluye un kit de Arduino, es casi de la mitad del precio. Ahora, ya está la página, ¿no? arduinando.mx, ahí se pueden meter, ahí están todas las instrucciones, si están interesados, ahí ya puse unos carteles, y apúntense rápido porque nada más quedan 10 lugares. ¿Nos regalas dos preguntas? Sí, dos preguntas. ¿Quién preguntó? Vale, viene. ¿Tú qué eres? ¿Y te gusta la música? ¿Llevaste cursos de música? Pues te hubiera venido muy bien. Porque hubieras aprendido otras cosas, ¿no? Entonces lo mismo, si estoy usando la computadora, ¿por qué no aprender a programar? La lógica que aprendes cuando estás enseñando matemáticas sería mucho más fácil si al mismo tiempo estuvieras enseñando programación, ¿no? Entonces mucha gente tiene el bloqueo de que no, las matemáticas son terribles y se meten a las carreras de humanidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tuvieron herramientas que les permitieron conocer las ciencias y las matemáticas de otra manera. Entonces, en un chavito, ¿no? Si desde chiquito tú lo pones en contacto con dispositivos como estos, con los cuales puede jugar, entender, programar, le vas a abrir unas perspectivas que no les abrir de otra manera en una clase aburridísima de matemáticas donde tienes que aprenderte las tablas de multiplicar. 12 por 3, 23, ¿no? ¿Sale? Entonces sí, desde luego hay que llevar esto a la primaria, ¿no? Ya cuando llegas a la prepa ya traes un rollo atrás que es mucho más difícil, ¿sale? Preescolar. A la misma que les enseñas a escribir. ¿Cuántos chavitos no? En el curso de Universum, es cierto lo de los nativos digitales, los chavitos de Universum que tenían 12, 14 años, es mucho más fácil que empiecen a hacer cosas que los cursos estos que doy, que son gente ya de licenciatura o de prepa, ¿no? ¿Por qué? Porque están mucho más abiertos, ya han jugado con la plancha, con el tocadiscos, con el iPad, con el joystick, ¿no? Entonces, desde que 5 o 6 años podían empezar a usar las cosas estas. Y si no a programar, por ejemplo, con el Maki, ¿no? Esa cosa es un circuito al que le conectas cualquier cosa que cierra un circuito y entienden las cosas y el funcionamiento, entonces aprenden lo que es un circuito, no se tienen que aprender la ley de Ohm, el Thevenin, no, desde chiquito
con platanitos y manzanas entienden lo que es un circuito, ¿no? Y lo que es una resistencia y lo que puedes hacer si pasa una cosa o pasa otra. ¿Sale? Entonces son herramientas que están permitiendo llegar lo más bajo del... Muchas gracias. En la cuestión moral y ética del Arduino, hay una serie que fue vista por donde un hombre hace un atentado contra otro, utilizando una placa. ¿Cómo se controla esta parte? ¿Cómo se piensa controlar esto? Es lo mismo con los drones, están volando y van a usarlos los terroristas, las impresoras 3D para usar armas. Esa es la excepción, ¿no? Si te vas a cuestiones de ética, tienes que meter, por ejemplo, todo el rollo del software abierto, el software libre, el conocimiento libre, las no patentes, ¿no? El intercambio de información de manera libre, el uso de las redes de otra manera para tener acceso a la información, el que las cosas no sean privativas, ¿no? Esa es la parte moral importante, ¿no? La otra, pues, con cualquier cosa te pasa lo mismo, ¿no? O sea, también te puede aventar un refrigerador y matar a alguien desde arriba. No, parece ridículo, pero es cierto, ¿no? O sea, se están agarrando de un ejemplo, de un caso excepcional, para criticar una cosa que por el otro lado tiene miles y miles de usos y de ventajas sobre las cosas cerradas, ¿no? Entonces, tienes la información. Si quieres hacer una fregadera, la vas a poder hacer con un Arduino o con una máquina con Windows. Eduardo, muchísimas gracias. Un reconocimiento. Un aplauso para Eduardo. Gracias.